Rubén Sánchez es portavoz de Facua, la federación que defiende a los consumidores, muy activo siempre, desde hace mucho tiempo, y va a ser quien nos oriente en ese sentido. Pero pueden ir mandando también sus preguntas a través de las redes, y además cuando termine el programa Rubén se ha comprometido a que contestará esas preguntas. Claro que sí. ¿No? Sí, vale. sí. Pues vamos a ver primero qué piensan de los abusos que se cometen contra los consumidores, los andaluces en la calle, a los que hemos ido a preguntar. La gente ya sabe defenderse, sabe ya la gente, todo el mundo sabe ya sus derechos como consumidor. Falta un poquito de educación para que el usuario y el ciudadano sepa bien cómo ejerce sus derechos ante todo este tipo de abusos. Tendremos que conocerlos mejor, los derechos, porque se habla mucho, pero luego hay muchas veces que te quedas parado que no sabes a dónde tienes que ir. Que sí que estamos bastante desprotegidos y más ahora. Creo que no nos engañan, ¿no? Que ya estamos y sabemos bien lo que compramos y lo que hacemos. La publicidad, yo he trabajado toda mi vida en publicidad, lleva el engaño implícito. Un engaño legal si quieres, pero engaño al fin y al cabo. Yo creo que hay un desfase en los precios y en todo, en muchos sitios, los mismos productos. Y yo creo que no hay una equidad en ese punto de vista. Ni conocemos nuestros derechos, ni conocemos nuestros deberes. Solo sabemos las cosas básicas, también la culpa es nuestra por no informarnos. Con los teléfonos, con las compañías de electricidad, con todo es un abuso. Los consumidores es que nos explotan por todos sitios. La gente en términos generales pasa mucho del tema, de querer saber derechos de consumidor. Yo creo que pasamos mucho, ¿eh? Porque si compro una cosa y por cualquier cosa, no, por lo que me ha costado, pues tampoco no merece la pena y somos un poquito de jaillón, eso sí. Tenemos que aprender bastante del resto de Europa. Eso es lo que piensan los andaluces, y ahora son los que están aquí los que preguntan. Vamos a ir a Almería. A ver, Amparo, pero sube sin miedo la mano. Venga, Rubén Sánchez les atiende. Buenas noches, señor Sánchez. Yo le quería preguntar, bajo su punto de vista, si el consumidor español conoce sus derechos, si conoce los mecanismos existentes para defenderlos y si somos activos a la hora de reivindicarlos. Bueno, hay de todo, evidentemente, pero yo creo que la mayoría de los consumidores puede que conozcamos en parte nuestros derechos, pero no somos suficientemente activos y quizás tenemos una cierta sensación de indefensión, de que pensamos que reclamar no va a servir para nada. Quizás no tenemos muy claro qué significa reclamar. Reclamar no es ir a una compañía y decirle, oiga, usted me ha aplicado una factura de forma incorrecta, y cuando el teleoperador me dice, no, olvídese, me olvido y pienso que no tengo otro resorte. Puedo acudir a las organizaciones de consumidores, puedo denunciar, puedo exigir que se multe a las empresas que están cometiendo fraudes contra mí, y debemos de provocar, los consumidores que somos más críticos, un cambio en el conjunto de consumidores, de esos que quizás se sienten un tanto indefensos, darles resortes para reclamar, explicarles que tienen derechos que pueden defender y sobre todo que cuenten lo que pasa. Que si una compañía como Vodafone es líder en fraudes, lo cuenten, que si una compañía aérea como Ryanair es líder en denuncias y en abusos, lo cuenten, y que si su banco, si su tintorería de la esquina o si cualquier empresa comete una irregularidad y no lo trata bien con una reclamación, que lo cuente públicamente a los conocidos, a los amigos, a la familia, en las redes sociales o a las organizaciones de consumidores, que los podemos contar con mucha más repercusión, y sobre todo exigir a las administraciones que cumplan su obligación, que es controlar el mercado y sancionar los abusos. Vamos a Huelva. Gracias. A ver, Carolina, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Aprovechando que está aquí, ¿qué consejo le podría dar a las familias que no pueden gastar en exceso estas Navidades para que no se dejen llevar por las publicidades engañosas de los grandes comercios, principalmente? Bueno, consejo complicado, porque ¿quién intenta ahorrar en Navidad o quién no cae en esa vorágine consumista a la que nos están invitando todo tipo de, no solamente anunciantes, sino medios de comunicación a través de la publicidad? Bueno, partir que las maravillosas ofertas que nos vamos a encontrar, esas con las que las empresas nos lo regalan todo y no van a ganar nada de dinero, son muchas veces un tanto engañosas y en algunas ocasiones un fraude. Hay que partir de que lo que más vamos a comprar en Navidad van a ser regalos y alimentación. Vamos a ver muchas promociones 3x2, 2x1, ofertas de comprar una caja de 9 en lugar de lo tradicional, y con eso vamos a ahorrar y a lo mejor vamos a acabar tirando muchísima comida a la basura, que es lo que ocurre en Navidades. Yo creo que es fundamental reflexionar mucho las compras y hacer algo tan simple, tan básico y para muchos tan tonto como llevar una lista de la
la compra al comercio. Si hacemos eso, igual gastamos un 40% menos de lo que hubiéramos gastado si vamos un poco a ciegas a ver qué nos encontramos, porque encontrarnos nos vamos a encontrar de todo. En las superficies comerciales nos van a intentar colar absolutamente todo tipo de productos con técnicas de merchandising muy bien elaboradas. Gracias. Pero desde Facua, Rubén, ¿están recomendando que la gente compre o que no compre o que compre poco en estas Navidades? Bueno, que compre el que tenga para comprar. El que no tenga para comprar no va a poder celebrar las Navidades, lamentablemente, como en otros años, y lo que tenemos que ser es racionales en las compras. Pensar que seguro que todos vamos a invitar a la familia o vamos a ser invitados a una cena de Nochebuena, comida de Navidad, etcétera, pero vamos a planificar bien la compra para evitar que en lugar de tirar 2 kilos de comida a la basura, no tiremos prácticamente nada. Pero que no dejen de comprar, que compren. Que compre el que tenga. Cádiz, Chari, adelante. Buenas noches. Hola, Chari. Mira, mi pregunta es, ante las irregularidades que cometen todas las compañías de teléfono, te ofertan un precio, cuando te viene la factura te viene otro precio distinto al que te ofertaron. Cuando tú haces un contrato con cualquier compañía telefónica, pues te ponen una permanencia. Si yo la incumplo, me multan. Le tengo una multa económica, una multa... Si denunciamos todo esto, ¿se consigue algo o es que la ciudadanía estamos así un poquito pasiva, no denunciamos, o la justicia nos la ignora? ¿A ti te ha pasado con alguna compañía? Sí. ¿Con cuál? Con Vodafone Pues dilo, y con Ono. Pues dilo, Con los cuéntalo. dos. Eso es lo que Con Ono tenemos me que peleo hacer. un mes y un menor con el del teléfono. Dos compañías absolutamente impresentables a la hora de tratar al cliente, que cometen fraudes, engañan, intentan colarnos facturas por servicios que no hemos contratado, y cuando nos vamos a dar de baja nos amenazan con penalizaciones altísimas que no tienen nada que ver con el descuento que nos aplicaron en su día o que han amortizado de sobra hace ya meses o años incluso, y a las que hay que denunciar, porque lo que tenemos que hacer es no tenerles miedo. La estrategia que tienen las operadoras de telecomunicaciones es asustar al consumidor. Cuando nos damos de baja, lo primero que hacen es advertirnos que tenemos pendiente un pago y un compromiso de permanencia. Yo le hice a usted un descuento y ahora me tiene que pagar 500 euros, y a lo mejor el móvil no valía ni la mitad de eso. Ese compromiso de permanencia muchas veces es abusivo, la inmensa mayoría de ocasiones, y lo que tenemos que plantear es que nos argumenten en qué consistía el descuento, por qué nos quieren cobrar lo mismo ahora que hace 6 meses si ya llevamos mucho tiempo en la compañía, y si insisten, nos vamos de la operadora, no nos pueden impedir nunca la baja y no pagamos esa penalización. Si nos amenazan con llevarnos a un registro de morosos y lo acaban haciendo por una deuda irregular, una deuda falsa, siempre tenemos que partir de reclamar por escrito, acudir a una organización como Facua, acudir a la Administración de Consumo, que conste nuestra denuncia, y si acabamos en el registro de morosos, denunciar, ir a la Administración, que en este caso es la Agencia de Protección de Datos la competente, y pedir una multa. Porque de lo que se trata es de darle la vuelta a ese intento de asustar, achantar al consumidor. Si usted a mí me amenaza con que va a contar que soy moroso, que no pago, yo a usted como compañía la amenazo con que si la denuncio le van a poner una multa que puede alcanzar los 60.000 euros por incluirme en un registro de morosos sin que yo realmente debiera nada de dinero. Y así con todo, con cualquier fraude. Si me hacen una publicidad engañosa, lo primero que tengo que hacer es exigir que se cumpla, y si no, me doy de baja y no pago el recibo. Bueno, yo todavía le debo a Vodafone 90 euros, no se los voy a pagar en la vida, vamos, se van a quedar esperando. Pues haces bien. Vale. Se pongan como se pongan. Vale, Chari. Muchas gracias. ¿Son las compañías de telefonía móvil las que más engañan? Bueno, son las compañías de telecomunicaciones en general las que más abusos están cometiendo, y ya casi 4 de cada 10 denuncias de las que recibimos en Facua están relacionadas con estas empresas. Hoy, de hecho, hemos lanzado una encuesta, hemos hecho públicos los resultados de una encuesta que hacemos todos los años a nivel nacional, y Vodafone es la compañía que peor valoran los consumidores. Movistar está muy cerquita en el ámbito de las telecomunicaciones móviles, pero además hay que partir de la percepción que tiene el consumidor de cómo actúa la administración, la competente, que más bien es una incompetente porque no cumple con su función. Tanto el Ministerio de Industria, que es el que tiene que hacer controles de mercado en telecomunicaciones, como las administraciones de consumo, en Andalucía las competencias son del vicepresidente de la Junta, no hacen prácticamente nada, y el 98% de los consumidores opina eso, que no hacen prácticamente nada los gobiernos, las autoridades, para proteger nuestros derechos ante las operadoras de telecom. ¿Y quién le sigue después, brevemente? ¿Quién le sigue? Indudablemente, en esta época de crisis, la banca, que ha crecido en fraudes muchísimo. De eso hemos hablado aquí bastante. A ver, Jaén, adelante. María del Mar, tú. Hola, buenas noches, señor Sánchez. Mi pregunta ha quedado casi resuelta con la respuesta a la compañera de Cádiz, pero se la hago. A menudo recibo mensajes al móvil en el que me dan de alta en un servicio que yo no he contratado.
y me es bastante difícil luego darme de baja. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos ante este timo? Servicios de mensajes, me imagino, ¿no? De envío de mensajes. Sí, Eso sí, es muy frecuente. Se trata de empresas, que hay multitud de ellas, que se dedican a darnos de alta en un servicio que consiste en que por cada mensaje que recibimos, no sabemos para qué, nos cobran una cantidad de dinero y así al cabo del mes pueden perfectamente duplicar la factura del móvil. Cuando reclamamos a la compañía de telecomunicaciones, le contamos que, bueno, hay una empresa que me manda mensajes, mi compañía me cobra, yo no tengo nada que ver con ella, nunca me he dado de alta. Nuestra operadora nos dice que ellos se desentienden, que ellos no son esa empresa, están para cobrarnos solo. Al final son partícipes de una estafa, incluso, en algunos casos podríamos llegar a decir, y lo que tenemos que hacer, echar para atrás las facturas, si nunca nos hemos dado de alta en eso. Y si nuestra compañía de telefonía se queja, lo que le tenemos que plantear es que no nos cobre esos mensajes en los que nos han dado de alta, que nos cobre el resto, y si no, no cobra nada y nos damos de baja. Pero además hay que denunciarlas. Hay muchísimos fraudes con estas empresas y tenemos que contar con nombres y apellidos quiénes son y denunciarlas para que las administraciones intervengan. Que lo hacen poco, pero quizás si crecemos en esas denuncias, obliguemos también a la administración a cumplir con su obligación. Muchas gracias. Vamos a Almería. Señor letrado, Manuel, adelante. Adelante. Buenas noches, don Rubén. Hola. Yo, profesionalmente, entre otros mini yo que hay que tener en la vida, uno de ellos estoy en una asociación de consumidores de la provincia de Almería. Mi pregunta va por un tema bastante de moda, desgraciadamente, en esta fecha, que es el tema de las tasas judiciales. ¿Usted cree que beneficiarán, y además de una manera sobresaliente, a esas grandes empresas de banca, telefonía, seguros, suministros de agua, de electricidad, de cara a que los consumidores, agotadas esas vías ante la administración y acudir a los tribunales de justicia? Es que para eso están pensadas las tasas judiciales, entre otras cosas, para que no llevemos a los tribunales a las grandes empresas. Si reclamamos cantidades de más de 2.000 euros, vamos a tener que pagar tasas. Si reclamamos que nos anulen un contrato por tener una cláusula abusiva, tendremos que pagar tasas. Si perdemos en primera instancia, cuando hemos reclamado a una compañía 50, 80 euros, cosas en las que podemos ir a tribunales sin abogado ni procurador y en teoría nos saldría gratis, pero si perdemos y queremos presentar un recurso, vamos a pagar una tasa que puede ser 10 veces la cantidad que estábamos reclamando en los tribunales. Para eso están pensadas, para que no acudamos a los tribunales de justicia, para perder el derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva que dice la Constitución española, aunque lamentablemente el ministro Gallardón, la Constitución la verdad es que se la salta como quiere con esta medida. Y además algo añadido, y es importante. Yo creo que muchos consumidores andaluces conocen el sistema arbitral de consumo. Es una vía extrajudicial para resolver conflictos. Las empresas que quieren, y hay muchas operadoras de telecomunicaciones que están adheridas, pues se pueden someter a arbitrajes. La ministra de Sanidad está preparando un cambio en el sistema arbitral de consumo que va a consistir en que ninguna reclamación de menos de 50 euros podrá someterse a arbitraje. Por lo tanto, casi ninguna reclamación en materia de telecomunicaciones y otros muchos sectores irán al sistema arbitral de consumo. ¿Por qué este cambio? Para que no reclamemos. Eso es el objetivo del Gobierno, proteger empresas y dejar más desprotegidos si cabe a los consumidores. Pues muchísimas gracias. Vamos a Cádiz, a ver... Nazaret, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Nazaret. Según un estudio que he visto recientemente, la gasolina en España es, junto a otros países de Europa como Dinamarca e Italia, la más cara. ¿Qué podemos hacer los consumidores para que se igualen los precios a otros países de la Unión Europea? Bueno, aquí quizá habría que plantearse qué podría hacer o qué debería hacer el Gobierno. Hace un mes el ministro de Industria, que es el que tiene competencias en este sector, dijo que como los precios siguieran tan caros, algo iba a hacer. Se reunió con las petroleras, les dijo que los precios estaban muy caros. Las petroleras hicieron la pantomima de bajar levemente los precios y han vuelto a subir. ¿Qué medida ha adoptado el ministro ante esto, ante la tomadura de pelo del sector? Pues ha dicho exactamente lo mismo, que como sigan subiendo los precios, algo va a hacer, pero no hace absolutamente nada. ¿Qué se puede hacer para acabar con ese fraude que es la liberalización de los carburantes? Un fraude porque no hay competencia, y es lo que nos vendieron cuando liberalizaron las gasolinas, que iban a competir, porque al haber muchas empresas habría competencia y bajarían los precios. Lo que se puede hacer es volver al sistema que teníamos hasta finales de los años 90, un tope, un precio máximo fijado desde el Gobierno. El problema es que el Gobierno, ni este ni el anterior, con José Luis Rodríguez Zapatero, quiere tocar los intereses de las grandes petroleras, de las grandes multinacionales, no se atreven o no quieren
y no van a proteger los intereses de los consumidores. La situación va a ser exactamente la misma. Grandes compañías que actúan en régimen de oligopolio, que no compiten, como no han competido nunca las telecos, como no lo han hecho ni lo van a hacer las eléctricas, y dejar que sigan aprovechándose de los consumidores. Y lo único que podemos hacer es consumir menos gasolina, lamentablemente. Vale, muchas gracias. Ahora que ha salido lo de la gasolina, Rubén, ¿por qué, una duda que siempre, ¿por qué cambian de un día para otro los precios de la gasolina? Bueno, hay libertad total de precios y pueden variar de una gasolinera a otra, de un día a otro, de una hora a otra, siempre que lo indiquen claramente. La cuestión es que si hubiera realmente competencia, hubiera diferencias de precios, los consumidores nos iríamos a la marca más barata. Sí. Sería un poco como las marcas blancas de los supermercados e hipermercados. Ya hay consumidores que tienen la noción de que para qué se van a gastar dinero en las marcas más publicitadas cuando hay marcas de distribuidor o algunas marcas poco conocidas más baratas. Eso en la gasolina no pasa. ¿Por qué cambian los precios? Casi son, como decía antes, pantomimas. Nos hacen creer que hay algo de competencia. ¿Pero por qué los bajan los lunes, que es cuando los bajan? Buscan la fórmula... A donde vas es sencillamente que buscan la fórmula de subir el precio en el momento en el que va a haber más consumo. Cuando llegan las vacaciones y ahora en Navidad vamos a encontrarnos una gran subida en los precios de las gasolinas. En los días concretos donde haya un menor consumo, puede que baje algo el precio para que cuando se hace el estudio a nivel nacional o europeo sobre los precios de los carburantes, no salga que el precio globalmente es tan caro. Exactamente. O sea, que lo bajan cuando... Pueden jugar efectivamente a que no es un precio tan caro, moviéndolo al alza o a la baja en función del día, de la semana, del mes, de la hora, incluso si quisieran, para que globalmente no salga un precio tan alto como el que realmente estamos pagando en los momentos pico, en los demás consumos. Pero además ese IPC, esa medida, repercute después a la hora de subir las pensiones cuando se suben cuando se subían. Cuando se subían a los pensionistas. Son listos y nosotros no debemos ser tontos. Málaga, por favor. Belén, adelante. Buenas noches, Rubén. Hola, Belén. Actualmente no para de hablarse de la detención de Díaz Ferrán. Y entonces, recordando lo que pasó con la quiebra de Air Comet, yo, como consumidora, ¿qué puedo hacer si compro un billete de avión y la compañía está en quiebra? Un momentito. Rubén, vamos a hacer una parada, que hay que tomar agua. Muy bien. Y hay que hacer una paradita y después contestamos a Belén. Y también vamos a hablar de los desahucios y vamos a hablar de Díaz Ferrán y vamos a recibir todas las preguntas que ustedes nos manden. Seguimos en unos momentos. Las medidas tomadas por el Gobierno no logran frenar el drama de los desahucios. ¿Se puede hacer algo más? Con la detención de Díaz Ferrán, queda en evidencia la indefensión de los usuarios de sus múltiples empresas. El expresidente de la COE debe más de 400 millones. Hoy en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra. Faltan 15 minutos para la medianoche y aquí seguimos en directo en Canal Sur Televisión. Quiero agradecerles a todos los seguidores a través de las redes sociales que conectan con nosotros y nos mandan preguntas. Y quiero advertirles también a quienes quieran participar en este programa y formar parte de nuestro público activo y preguntón que vamos a celebrar pruebas de casting el próximo martes en Almería, día 18. En pantalla aparece dónde el lugar y dónde tienen que acudir. Y el día 19 será en Huelva. Esas pruebas, anímense, si están dispuestos a preguntar, sin pelos en la lengua, aquí en Pido la Palabra. Y dicho esto, vamos a retomar la pregunta de Belén, que ya está allí, y Rubén para contestarla. Repite la pregunta y continuamos. Vale. Pues que últimamente no paramos de hablar sobre la detención de Díaz Ferrán. Y sobre... En definitiva, mi pregunta es muy clara. Que si yo me compro un billete de avión y la compañía quiebra, ¿qué puedo hacer yo si la compañía quiebra? Y además, sobre el caso de la compañía de Air Comet, si recuperaron su dinero los afectados. Los afectados por los fraudes de ese delincuente, de Díaz Ferrán, del antiguo presidente de la gran patronal española, no han recuperado su dinero, ninguno, ni los de Marsán, ni los de Air Comet, ni los de Seguros Mercurio. Este señor se ocupaba muy bien de que pareciera que sus empresas estaban en quiebra, cuando él seguía ganando dinero por otro lado y bueno, por eso está ahora mismo en un procedimiento penal abierto. Si una compañía aérea quiebra, no tenemos nada que hacer. Iríamos a un procedimiento concursal. Si hay dinero, al cabo de unos cuantos años nos repartirán el dinero que nos toque, quizás un 50% del precio del billete que teníamos, un 10, un 5, un 1 o nada.
pero no existe un fondo que garantice la devolución del dinero a los afectados. Es lo que debería regularse en la Unión Europea. Una especie de fondo de garantía en el cual cualquier compañía aérea que quiera operar en territorio comunitario tuviera que depositar una determinada cantidad en proporción a sus cuotas de mercado para dar garantías a los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta los casos de quiebra que se han producido, Air Madrid, Air Comet, etcétera, y otras compañías en la Unión Europea. Lo mismo que existe ya en España para las agencias de viajes. Y esto es importante porque, teóricamente, los afectados por viajes Marsam, por la empresa de Díaz Ferrán, podrían haber recuperado su dinero o parte de su dinero por la existencia de un fondo depositado en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma donde Viajes Marsam tenía su sede social central. La ley dice que tienen que depositar las agencias de viajes un fondo en función del número de empresas que tengan abiertas en toda España. Nosotros le preguntamos, cuando Díaz Ferrán quebró su empresa, o su empresa quebró sola, o no sabemos cómo, le preguntamos a la Comunidad de Madrid dónde estaba el dinero, dónde estaba el fondo que Viajes Marsam y multitud de empresas tenían que haber depositado en la Administración autonómica. Han pasado años y todavía estamos esperando respuestas por parte de la Comunidad de Madrid. Desconocemos si en Madrid, en Andalucía o en cualquier otra comunidad autónoma se está cumpliendo esa ley que afecta a las agencias de viajes, que ya digo, debería afectar a otras muchas compañías, pero que ni siquiera en lo que ya está regulado nos da la sensación de que se esté cumpliendo. O sea que las administraciones controlan poco. Los gobiernos realmente no actúan para proteger los intereses de los consumidores, y somos los consumidores y somos las organizaciones como Facua las primeras que tenemos que reclamarle a los gobiernos, sean del color que sean, que cumplan con sus obligaciones con los consumidores, aunque nos amenacen con ilegalizarnos, como ha hecho el Gobierno central con Facua. ¿Ah, sí? Sí, bueno, nosotros tenemos desde el mes de agosto una amenaza por parte de la ministra Ana Mato con retirarnos nuestra condición de asociación de consumidores, es decir, con ilegalizarnos por haber criticado los recortes en materia sanitaria, los recortes en la educación pública, la subida del IVA. No quieren que sigamos criticando al Gobierno, aunque antes, cuando criticábamos la subida del IVA del Partido Socialista, nos aplaudía el PP, pero ahora no le gusta que sigamos teniendo la misma opinión, porque no nos vendamos a ningún partido. Estáis en la trinchera. Y estamos amenazados con la ilegalización. Vamos a ver, Salva, por favor, devuelva, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Salva. Rubén. Yo, me llamo Salva, soy licenciado en publicidad, decidí irme a Argentina a especializarme en protocolo, y cuando decidí volver a España compré el billete con Air Comet y tuve la suerte de que llegué a Barajas y a las 4 o 5 horas quebró Air Comet. O sea, fui de los afortunados. Pero muchos compañeros españoles se quedaron en Argentina y todavía, como bien le has comentado mi compañera, no han recuperado el dinero. Rápidamente se creó una plataforma de afectados que está asesorada por un bufete, una especie de bufete de abogados, pero que, sí, una especie de bufete de abogados que se conforma como un ente, se presenta como un ente un poco inhumano, ¿no? Un poco lejano. Nos responde a mail, el primer email fue muy bonito, muy bien presentado, que os vamos a ayudar en todo, exigían una serie de tasas según el éxito del caso y según la duración del caso. Entonces mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Porque ellos están un poco perdidos porque ya te digo que no responden a nada. ¿Qué criterios hay que seguir para confiar en plataformas de este estilo que se crean en casos como este, o si hay otra solución para el usuario, ¿no? Las plataformas de afectados que surgen ante un fraude están muy bien. Evidentemente es movilización ciudadana, son consumidores que se unen para denunciar un problema. Pero claro, las plataformas caen en manos de bufetes de abogados o en manos de distintos tipos de negocios, en algunas ocasiones de negocios que se hacen pasar por asociaciones de consumidores. Hay que tener cuidado. Cuando se crean plataformas de afectados, yo creo que es muy lícito que cuando un grupo de 50, 500, 5.000 consumidores tienen un gran fraude, valoren qué hacen y cómo unirse, cómo ahorrar costes, pero hay que buscar organizaciones de confianza. Nosotros representamos los intereses de miles o decenas de miles de afectados por multitud de casos, como Opening, como Fórum Filatélico, Afinsa. Somos también una plataforma de afectados, lo que pasa es que somos una organización de consumidores que acumula a decenas de miles de afectados por fraudes de todos los colores, por suerte o por desgracia. Es la diferencia, es la ventaja que puede tener un consumidor cuando acude a una organización de consumidores con cierta solvencia, transparencia y que le va a dar unas garantías. Sobre todo por ese problema de que hay plataformas que han funcionado muy bien, que han contratado servicios de bufetes de abogados, que han actuado con muchísima seriedad y que han resuelto los problemas, pero otras han caído en manos de esos señores que al final les han sacado el dinero
y que tendrían que también ir a los tribunales contra ellos. ¿Recomienda en este caso salir de esa plataforma y acudir Bueno, en ese caso concreto lleva ya tanto tiempo el procedimiento abierto, además es un procedimiento concursal, yo desconozco si esa plataforma en concreto, el bufete de abogados, abrió la causa y los metió en el procedimiento concursal o no, habría que estudiarlo, evidentemente. Pero ante un tema nuevo, desde luego, si mañana quiebra una empresa, si mañana hay un fraude masivo, yo creo que lo que tienen que hacer los consumidores es acudir a organizaciones que le den confianza, pero organizaciones de consumidores que ya existan en estos momentos y que sean organizaciones de consumidores de verdad, no las que se hacen pasar por organizaciones de consumidores. Muchas gracias. Bien, vamos a ver las redes sociales que dicen. Mar Barrera, por favor, adelante. Muy buenas noches. Antes de nada, agradecer a toda nuestra audiencia desde casa porque la semana pasada hicieron posible que fuésemos trending topic y además nuestros hashtags han generado 5,5 millones de impresiones. Desde aquí les invito a los que no lo hayan hecho ya a que se nos unan a través del foro de la comunidad de Canal Sur. Y dicho esto, Rubén, los consumidores cada vez se fían menos de las empresas. Están hartos de sus abusos y sobre todo se llevan la palma en esto las aerolíneas y las telefónicas. Muchos están convencidos de que o te lees la letra pequeña o te engañan. Y te traigo 3 preguntas de la red. ¿Va a denunciar Facua en el juzgado cobrar 5 euros por trayecto a las de ambulancia a los enfermos crónicos? Nosotros creemos que esa práctica, esa nueva ocurrencia de la ministra Ana Mato, ayer su secretaria general de Sanidad dijo en el Congreso que estaba dando grandísimos avances en materia sanitaria y para dar cobertura a los ciudadanos, ahí lo vemos. Ahora los enfermos crónicos en determinadas comunidades autónomas, seguramente en las del Partido Popular, dudamos mucho que eso ocurra en Andalucía, van a tener que pagar 5 euros. Precio de taxi, un enfermo de cáncer, por ejemplo, para ir en ambulancia, eso ocurrirá seguramente en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Eso es anticonstitucional. Nosotros entendemos que esa medida nos elimina el derecho al acceso a la sanidad pública, un derecho reconocido por nuestra Carta Magna y, por lo tanto, creemos que quien tiene capacidad de presentar recursos ante el Constitucional debe hacerlo. Lo puede hacer la defensora del pueblo, aunque lamentablemente Soledad Becerril es más bien la defensora del PP, de su partido, y no del pueblo, a diferencia de lo que hacía Enrique Mújica, que sí actuaba con más independencia, gobernar al PSOE o el PP, y lo pueden hacer diputados y senadores, lo pueden hacer las distintas fuerzas políticas. Por eso esperamos que si esa medida se pone en marcha, haya otro recurso más ante el Tribunal Constitucional, aunque lamentablemente tardará meses o años en pararse. Y lo que esperamos, lo que debería de ocurrir es que el PP rectificara en esas políticas antisanitarias, esas políticas que pueden incluso llevar a la muerte a inmigrantes que por el hecho de no tener un contrato de trabajo en España, con esos millones de parados que tenemos, no haber conseguido tener papeles, no van a tener asistencia sanitaria gratuita. Se les está, digamos, diciendo de alguna forma, vuelve a tu país, que aquí te vas a morir porque no te vamos a atender. Ese es el discurso del Partido Popular, por desgracia. Segunda pregunta. ¿Cree que las huelgas de compañías como Iberia están justificadas? Bueno, la huelga es un derecho de los trabajadores. En ocasiones ha habido falsas huelgas, paros ilegales, como el que ocurrió hace tiempo con los controladores aéreos, de unas malísimas formas, pero hay huelgas de trabajadores que sufren determinados problemas y que son su última salida. Yo creo que el colectivo de trabajadores de Iberia ha sido muy serio y muy respetuoso, no va a ir a la huelga, ha anunciado que paraba esa convocatoria, pero si lo hubiera hecho posiblemente estaría justificado, va a echar miles de trabajadores a la calle. Esta compañía, ahora que se ha fusionado con British Airways, es una empresa muchísimo más grande que antes, debería de dar más garantías a los consumidores. Bueno, a lo mejor a los consumidores se las da. No es así, lamentablemente, pero a los trabajadores echarlos a la calle en masa es realmente lamentable. Dan ganas de boicotear a esa empresa por el maltrato a sus trabajadores. Algunos usuarios, tercera pregunta, se preguntan si ustedes reciben algún tipo de subvención. En concreto, uno se pregunta que si reciben subvenciones porque ustedes han dicho que la cláusula suelo es legal porque lo dice el Banco de España. Bien, nosotros no hemos dicho que la cláusula suelo es legal, eso es un invento del presidente de esa pseudo asociación de consumidores que se llama Usbank. Nosotros fuimos la primera organización de consumidores que le exigió... Adelante. Nosotros fuimos la primera organización de consumidores que le exigió al gobierno de Zapatero que declarase ilegal la cláusula suelo, porque lo es, porque es una cláusula abusiva, es un fraude masivo que ha cometido la banca en nuestro país y que ni Zapatero ni el PP con Rajoy se han atrevido a eliminar. Le pedimos al Banco de España que la declarara ilegal y el Banco de España se negó. No quiso el gobierno de Zapatero acudir a los tribunales contra la cláusula suelo, no quiso sancionar a la banca por aplicar la cláusula suelo.
Y ahora, bueno, hace unos días nosotros hemos tenido una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, con Diego Valderas, que es el competente en materia de protección al consumidor, y en la reunión le pedimos que actuase contra la cláusula suelo. Andalucía tiene plenas competencias para sancionar a todas las entidades financieras que están aplicando esa cláusula fraudulenta, que han impedido que nos bajen las hipotecas proporcionalmente al Euribor. Han sido millones y millones de euros. Hay muchas familias que hoy no pueden pagar su hipoteca, que están corriendo riesgo de desahucio, que podrían recuperar miles o decenas de miles de euros, fruto de lo que durante mucho tiempo han estado pagando de más por esa cláusula ilegal. La Junta de Andalucía, igual que cualquier comunidad autónoma, tiene ahora el poder de sancionar a la banca si quiere o si se atreve. Y estamos esperando respuesta del vicepresidente, por supuesto. Gracias. ¿Quién mejor que una magistrada para hablar de los temas judiciales, de los desahucios que ahora salían por aquí? Y hoy tenemos con nosotros a la magistrada María Teresa Sáenz, que además es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Bienvenida. Le presento a Rubén Sánchez, que ya termina. Bienvenida, pido la palabra. Rubén, gracias por venir. No sé, ¿tenía la intención cuando venía a este programa de denunciar algo en concreto y no se lo han preguntado o no se lo hemos preguntado? ¿O advertirnos de algo en concreto? Dos cosas breves, y no quiero dejar sin responder una de las cuestiones. Nosotros sí hemos recibido y recibimos subvenciones de las administraciones públicas. Por supuesto, no voy a dejar sin contestar una pregunta que a mucha gente le preocupa, el que los movimientos ciudadanos, el que los sindicatos, las asociaciones de vecinos, ecologistas, de consumidores, recibamos subvenciones de los gobiernos que tienen que darnos dinero público para que lo revertamos en la sociedad. Nosotros, con esas subvenciones, lo que hacemos es prevenir el fraude, investigar el fraude, pedirle a la Administración que sancione el fraude, aunque lamentablemente no lo hace, y lograr que muchas veces se ahorren millones de euros paralizando prácticas totalmente irregulares. Es un derecho constitucional. Lo que no debemos hacer las organizaciones de consumidores, ni ninguna, es achantarnos por el miedo a que quitándonos las subvenciones pues vamos a dejar de funcionar, vamos a dejar de tener recursos y callarnos la boca. Es la amenaza que te comentaba antes que hemos recibido del Gobierno central, que nos ha dicho: te voy a ilegalizar por criticarnos, cállate la boca, porque si no, entre otras cosas, ilegalizarte significa quitarte las subvenciones. Yo creo que está claro que nosotros no hemos dejado de criticar al Partido Popular, como no dejábamos de criticar al Partido Socialista cuando gobernaba Zapatero. Y lo que le decía, ¿alguna denuncia concreta de algo nos quiere advertir? Bueno, advertir. Yo creo que lo fundamental, no tenerle miedo a la empresa que comete un fraude con nosotros. Es ella la culpable, es ella la que tenemos que denunciar, que buscar que nos devuelva nuestro dinero, que la sancionen y que lo hagamos unidos, porque si nos quejamos solos, las empresas nos van a ignorar y los gobiernos no van a actuar. Por eso nos tenemos que unir en organizaciones como Facua. Gracias por haber estado con nosotros y buenas noches. Rubén Sánchez. Bien.